Sensor de flujo de agua FS300A. Sensor de flujo de agua FS300A. Es un sensor de la empresa SID Studio, tiene un cuerpo plástico, un rotor de agua y un sensor de efecto Hall. Cuando el agua fluye a través del rotor, el rotor rueda. Su velocidad cambia con diferente tasa de flujo. El sensor de efecto Hall da una salida de impulso correspondiente a la señal. Tiene una precisión aproximadamente del 3%, de 1 a 60 litros por minuto. Expliquemos a grandes rasgos qué es el efecto Hall. Es un poco complejo definir el efecto Hall, ya que es un efecto físico bastante completo y bastante complejo. El efecto Hall que vamos a aplicar para el concepto de este sensor radica en la siguiente forma. El efecto Hall es la medición del voltaje transversal en un conductor cuando es puesto en un campo magnético. Mediante esta medición es posible determinar el tipo de concentración y movilidad de portadores. El sensor de efecto Hall crea un voltaje saliente proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. En palabras resumidas, lo que hace el sensor de efecto Hall es que cada vez que un imán pase cerca al sensor de efecto Hall, proporcional a la cercanía del campo magnético, él va produciendo un voltaje en su terminal de salida. Ese es uno de los sensores Hall. Hay otro sensor Hall que simplemente hace un estado on-off, un modo switch, cada vez que pasa un imán. Cuando pasa el imán, automáticamente pasa un pulso positivo y si usted le coloca un LED y una resistencia, el LED puede encenderse. Las características de este sensor son muy básicas. Él opera desde los 4.5 hasta los 24 voltios aproximadamente. Lo recomendable es trabajarlo a 5 voltios. Tiene una corriente de trabajo de 15 miliamperios, tiene una capacidad de carga de 10 miliamperios, obviamente a 5 voltios, una temperatura de funcionamiento de 80 grados centígrados, una temperatura de líquido que puede estar entre menor o igual hasta 120 grados como máximo, una humedad de funcionamiento entre el 35 al 90%, una presión de agua de 2,4 MPa, temperatura de almacenamiento de menos 25 hasta 80 grados y humedad de almacenamiento del 25% hasta el 95%. Aquí podemos observar la conexión con Arduino. La punta roja es positiva, la negra negativa, amarillo es salida. Así podemos observar nuestro sensor de efecto Hall. Al quitar los 4 tornillos, lo que encontramos internamente es un sensor que detecta las aspas o el movimiento de las aspas en las cuales hay un pequeño imán que cada vez que el agua circula por él, el imán o el rotor comienza a girar y comienza a cortar el campo magnético cercano al sensor de efecto Hall. Eso hace que mande unos pulsos y proporcional a la velocidad, obviamente va a haber más pulsos por minuto o por segundo. Lo que hará el Arduino a través del pin 2 es manejar la interrupción. El Arduino lo que hará es leer esa cantidad de pulsos por minuto y visualizarla en pantalla. Entonces vamos a mirar las RPM y luego lo convertiremos a la tasa de fluido que está pasando por él. En este caso lo experimentaremos con agua. También tiene una LCD, configuración de 4 bits, tiene el pin 1 a tierra, 2 positivo, 3 contraste con un potenciómetro, que por lo común si usted lo acerca a 0 o a tierra prácticamente con el potenciómetro, el contraste aumenta. Pin 4 va al pin 12 del Arduino, pin 5 a tierra, pin 6 al pin 11. De esta manera tenemos el pin 16 que lo conectamos a tierra, 15 que lo conectamos a positivo, 14 que lo conectamos al 4, 13 lo conectamos al 5, 12 lo conectamos al 6 y 11 lo conectamos al pin 7. Y así podemos tener la conexión básica de un Arduino a la LCD para visualizar las revoluciones o la cantidad de litros por minuto. También tenemos la conexión de puerto serie al computador. Miremos el código de la IDE de Arduino para esta práctica. Aquí podemos observar claramente lo que es el código. Es un código bastante sencillo. Lo primero que hace es incluir la librería del LCD. Aquí redefinimos los pines que vamos a utilizar. En este caso son 12, 11, 7, 6, 5 y 4, que son los que controlará al Arduino. Ya los expliqué con anterioridad. Aquí definimos una variable. Definimos una variable tipo cálculo. El pin del sensor será el número 2. Aquí creamos una función llamada RPM.
donde un contador se estará incrementando cada vez que lo estemos llamando. Luego creamos o entramos al Voice Setup, colocamos Serial Badging a una velocidad 9600. No es necesario definir el PIN como entrada como salida, porque esto automáticamente lo define la librería al llamar las interrupciones con Arduino. Por eso la tengo comentada. La instrucción de Badging 9600 es para observar en el computador los datos que estemos transmitiendo desde el Arduino. LCD Badging va a ser una LCD 2x16, imprimiremos medidor de flujo, hacemos un pequeño tiempo, borramos la LCD, colocamos el contador en 0. Aquí hacemos un llamado a la interrupción de Arduino, que lo que hace internamente es manejar las interrupciones de los integrados ABR y llamarlas a hacer el conteo. Lo que propiamente haremos es que cada vez que se genere una interrupción, se incrementará una variable, luego se hará una pequeña ecuación, o sea, una proporción de las RPM versus la cantidad de líquido que puede pasar y se imprimirá en pantalla. Según la librería, nos dice que si colocamos 1, utilizaremos el pin 3, pero en la práctica he descubierto que si coloco 1 trabaja el pin 2, aquí nos dice que con 0 trabaja el pin 2, pero en realidad es el 3, y con 1 trabaja, dice que el 3, pero en realidad es el 2. Por tanto, yo lo conecté, coloqué 1 y estoy trabajando con el pin 2. Esta variable RPM lo que nos permite es manejar lo que es la función. Propiamente el nombre de la función es la que se llamará cuando el evento de interrupción sea ocurrido. Entonces, si se ocurre una interrupción en el pin 2, se llamará a la función RPM. Rising significa, podemos usar rising o fading. Rising para disparar la interrupción cuando el pin pase del valor alto al valor bajo. Si usamos fading para cuando el pin cambie el valor de high alto a bajo. Cualquiera de las dos opciones la podemos usar. En este caso he usado rising. Luego pasamos al void loop. En el void loop tenemos la RPM que es en 0, habilitamos las interrupciones, hacemos un pequeño delay, cerramos las interrupciones o las apagamos, luego hacemos un pequeño cálculo de las RPM count por 60, los 60 segundos. Un ejemplo, las RPM pueden llegar o el contador a unas 100, 200 interrupciones y luego multiplicamos por los 60 segundos, que aproximadamente es lo que yo quiero mirar por minuto, dividido entre 350. Este es un valor que obtuve de la práctica. En realidad no es lo que maneja el sensor. El sensor propiamente dice que maneja 35 litros por minuto. En la práctica que realicé, este sensor maneja más o menos 30 litros. Entonces, para que me dé 30, lo primero que hice fue medir a plenitud cuántos RPMs da en un minuto. Lo que se hizo fue colocar la cantidad de litros que yo quiero medir, aproximadamente 2, y miré en cuánto tiempo succionaba esa cantidad de litros. Eso aproximadamente fue entre 3 a 4 segundos. Eso más o menos nos da un cálculo de 30 litros por minuto. Para que me dé 30, entonces multiplico las RPM, que ya las tengo medidas, multiplicado por 60, que son los 60 segundos, dividido entre 350. Eso aproximadamente me da 30 litros por minuto a tope cuando la electrobomba esté funcionando y el sensor yo lo pueda medir. Para yo ensayar el sensor, tuve que utilizar una electrobomba. Aquí tenemos Serial Print. Imprimimos el valor que hemos medido, que está almacenado en cal, y lo imprimo en valor o en caudal de forma decimal. Luego imprimimos litros por minuto. Luego en la LCD, en la posición 4, columna 4, fila 0, o sea la primera línea, vamos a imprimir el cálculo que ya lo mencioné y vamos a imprimir litros por minuto. Esto que está aquí imprime en el computador y esto que está aquí imprime en la LCD. De paso estamos imprimiendo las RPM que el contador nos está dando. Luego que se hace eso, otra vez hacemos un refresco de las interrupciones y volvemos al void loop. O sea que el contador vuelve a ser 0 y esperamos a que alguna de las interrupciones, o sea por el puerto, vuelva a suceder,
vuelva a incrementarse RPM, se llame la función RPM y RPM se incremente y así sucesivamente y vamos imprimiendo los valores. Las interrupciones con Arduino se trabajan de igual manera con un microcontrolador. Miremos cómo funciona en la parte práctica este sensor. Aquí podemos observar la parte práctica de la medición de caudal o medidor de flujo con el sensor FS300A-G3 que podemos observar aquí. Tiene tres cables en la parte práctica, un rojo, negro y un amarillo. Internamente él tiene un sensor de efecto Hall, que ya lo describimos en la primera parte. Se encuentra conectado al LCD y al sistema Arduino. Tenemos la fuente de alimentación y tenemos un dimmer para cautín, del cual voy a conectar una electrobomba, la cual según la fábrica nos dice que da 35 litros por minuto y el sensor puede medir un caudal desde 1 a 60 litros. Entonces en este momento ya hice una prueba en vacío, la cual consistió en lo siguiente. Desde este tarro se llenó cierta cantidad de líquido y se miró cuánto era capaz o en qué tiempo se botaba la cantidad que se almacenó aquí en otro tarro. Aproximadamente fue de 30 litros por minuto. En este momento el mismo sistema de entrada es el mismo sistema de salida, solamente con el fin de demostrar el sensado de este sensor. Aquí podemos observar el sensor. Es un sensor muy sencillo de trabajar. Lo que se hizo internamente fue contar las revoluciones y luego multiplicar más o menos por una constante que nos permita dar la cantidad de litros por minuto. Entonces primero conectamos el sistema Arduino. Ahí dice la cantidad de litros por minuto y las revoluciones. Conectamos nuestro dimmer al sistema al toma corriente y él automáticamente comienza a bombear agua. La señal pasa a través de interrupciones y aquí podemos observar que dice que pasa 29 litros por minuto o 174 revoluciones. Lo que voy a hacer en este momento es bajar la velocidad de la electrobomba para verificar los litros que van pasando. Vamos a mirar cuál es lo mínimo. Como podemos observar, va bajando la cantidad de agua. Está pasando 11 litros por minuto. Ahí es muy poquita el agua que pasa y ahí prácticamente que ya paró. Aumentamos un poquito. Ahí vamos a bombear y vamos subiendo progresivamente hasta la capacidad máxima del electrobomba. Es un sistema muy sencillo y una forma muy fácil de trabajar este sensor, que básicamente tiene unas aspas, las cuales tienen un imán, que cada vez que está pasando al lado del sensor, el sensor manda unas pulsaciones, el cual el microcontrolador de Atmel o del Arduino lee y las convierte en revoluciones por minuto y luego a través de una constante visualiza la cantidad de litros por minuto.